Buenos días. ¿Cómo están todos hoy? Vamos a orar, familia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, como tu pueblo, Señor, por esta oportunidad que tenemos para estar aquí juntos, Señor, unidos en nuestra fe. Y gracias, Señor, que te podemos alabar libremente, Señor. Gracias, Señor, que podemos tener este tiempo en tu palabra, tu santa palabra, Señor. Entendemos, Señor, que tu palabra es lo que nos trae vida, Señor. Entendemos que esta mañana es tu Espíritu Santo el que nos da entendimiento. Dios, te pido, mi Dios, que esta mañana cada persona en este cuarto tenga un entendimiento propio del mensaje que tú tienes para ellos. Señor, que tu palabra sea dividida correctamente. Señor, que me des las palabras para comunicar efectivamente este mensaje. Señor, que tú seas glorificado en todo esto. Te damos gracias, te alabamos, te honramos, toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Vamos a seguir, familia. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Y saludos también a nuestra familia que está con nosotros vía Facebook Live. Vamos a seguir otra vez nuestro estudio en el libro de Nehemías. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 13. Sé que llevamos varias semanas que estábamos estudiando varios otros temas, entonces lo que quiero hacer empezando es que quiero darles un resumen rápido de los capítulos 1 hasta el 4. En el capítulo 1, si se acuerdan, familia, lo que vimos, fuimos a este hombre Nehemías, que estaba en la Babilonia sirviendo como el copero del rey. Vimos que Dios le puso una carga en el corazón para el pueblo de Dios, para la condición de Jerusalén y la condición de la gente. Y vimos que este hombre empezó a orar. Por meses oró que Jehová le diera favor con el rey. En el capítulo 2, si se acuerdan, Nehemías recibe cartas y suministros del rey Artajerjes para poder regresar a Jerusalén y para poder empezar a reconstruir el muro. Y si se acuerdan, en el capítulo 2, cuando él empezó a contarle a la gente en Jerusalén lo que Dios le había dado, la gente entendió que esto era un movimiento de Dios, que esto era una obra de Dios. Y la gente dijeron, levantémonos y reconstruyamos. Pero ¿qué pasó inmediatamente, familia? Inmediatamente el enemigo de Dios, Sanballat, Tobías, Geshem y la gente alrededor, los enemigos de los judíos comenzaron a burlarse y comenzaron a amenazar. ¿Por qué propósito? Para destruir la obra de Dios. En el capítulo 3, ¿se acuerdan? Estudiamos todos los nombres de todas las familias. La gente se unieron para hacer su parte propia. Cada familia entendía que la obra de Dios no era algo individual, era algo que tenían que hacer como un equipo. Y todos se unieron para ser parte de este gran proyecto de restauración. Vemos una unión poderosa y en el capítulo 4 vemos que la gente está cansada. Vemos que el trabajo es duro y han estado trabajando día y noche. Y la palabra nos dice en el capítulo 4 que Nehemías, por las amenazas del enemigo, no solamente amenazas verbales, pero ya a este punto la amenaza era una amenaza física. Los enemigos de Dios estaban diciendo, vamos a entrar y cuando nadie sepa los vamos a matar. Entonces el pueblo de Dios, a base de lo que les estaba diciendo Nehemías, muchas veces se quedaban en Jerusalén. Y acuérdense que esta gente, muchos de ellos no vivían en Jerusalén, vivían en los pueblos alrededor. Entonces hubo mucho sacrificio por parte del pueblo de Dios y estas comunidades para reconstruir las paredes de Jerusalén. Y ese fue el capítulo donde Nehemías les dice, recuerden al Señor y luchen por sus familias. Entonces con eso vamos a estudiar por favor el capítulo 5. Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 13. Uno de los hombres más malvados que jamás ha vivido, su nombre Adolf Hitler, dijo esto: nuestra estrategia es destruir al enemigo desde dentro, conquistarlo a través de sí mismo.
Y nosotros como cristianos, porque estudiamos la palabra de Dios, entendemos que una de las armas más poderosas que usa nuestro enemigo contra el pueblo de Dios es dividirnos por dentro. Entonces, piensen en el 9/11 por un momento. Todos somos familiares con el ataque de terrorismo en el 9/11. Esto fue un ataque de otro país, de un grupo terrorista. ¿Y qué fue lo que causó esto en nuestra nación, familia? Esto causó una gran unión, ¿verdad? Todos nosotros siendo americanos entendimos que hubo un ataque y nos unimos. Pero muy a menudo el ataque del enemigo ataca desde adentro y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es el enemigo que está obrando entre nosotros. La palabra nos dice esto en varios lugares. Nos dice, no sean ignorantes de los planes, de las maquinaciones del diablo. Y por eso nosotros entendemos que una casa, acuérdense lo que dijo Jesús en el Evangelio, una casa dividida contra sí mismo no puede sostenerse. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que hacer absolutamente todo para mantener la unión en el cuerpo de Cristo, para mantener la unión en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el ministerio y en nuestros trabajos. Esa es la responsabilidad más grande que tenemos como cristianos, porque la palabra nos dice que Dios desea obrar en nuestra armonía. Entonces, hoy vamos a ver una porción de las Escrituras donde lo que vemos aquí son conflictos internos en la familia de Dios. Y acuérdense que en estos últimos capítulos lo que vimos fue que el enemigo se estaba burlando y estaba amenazando con violencia a la gente que estaban trabajando en el muro, pero a la misma vez el enemigo estaba plantando sus semillas de discordia dentro de la comunidad judía por dentro. Entonces vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 hasta el 5 de Nehemías capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué es lo que vemos, familia, en estos primeros 5 versículos? Vemos una situación terrible. Tenemos que acordarnos que cuando el rey de Babilonia se llevaba a la gente de la cautividad, se llevaban a la gente que tenía dinero, a los ricos, a la gente educada, a la gente que era parte del palacio y la familia royal. Y entonces lo que vemos aquí, entendemos que mucha de la gente que se quedaron en Jerusalén y en esa área eran judíos pobres. Era gente que no tenían muchos recursos. Y también a la misma vez, algunas de las familias que regresaron después de que regresó Zerubabel y también Nehemías, eran familias que no tenían muchos recursos. Eran familias que estaban empezando otra vez su vida, teniendo un deseo de reconstruir su vida, no solamente las murallas de la ciudad, pero su vida en la ciudad de Jerusalén. Entonces, no hemos llegado a este punto, lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, pero ahí vemos que este proyecto de reconstrucción tomó 52 días. Pero otra vez, acuérdense que estos judíos no tenían los recursos para poder trabajar en una pared por 52 días y no ganarse ingreso. Mucho menos, no solamente no tenían los recursos para eso, pero también tenían que pagarle impuestos al rey. Entonces, miren en el versículo 1, quiero que notemos una cosa, esta palabra clamor. En el contexto de este pasaje, esta palabra clamor significa un lamento, significa un grito lleno de desesperación y dolor. Dice que el pueblo y sus esposas, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos
judíos. Entonces, ¿cuál fue la causa de este clamor? La causa de este clamor fue que los nobles ricos se estaban aprovechando de la gente pobre. Acuérdense, familia, que todos se habían unido para hacer la obra de Dios y que había un gran sacrificio, pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo entró esta división en el pueblo de Dios? Pues lo que pasó fue que había gente que eran egoístas y gente que estaban dominados por la codicia. Y eso es lo que trajo esta división. Y nosotros hoy también podemos ver que gran parte de la división en nuestra vida y entre nuestras familias se debe a los deseos carnales. Entonces vemos aquí en este pasaje que los nobles judíos ricos, impulsados por la codicia egoísta, estaban dispuestos a extorsionar a sus hermanos y a adoptar las prácticas del mundo. Familia, la palabra no nos enseña que es un pecado ser rico o tener dinero. No hay nada malo de eso. Aún nosotros como cristianos debemos disfrutar las cosas buenas. Si Dios nos ha bendecido con dinero, qué bendición. Podemos disfrutar y comprar cosas buenas, pero nunca deberíamos de hacer eso. Nunca deberíamos hacer negocio o ganarnos billete o hacer algún tipo de contrato donde nos estamos aprovechando de otras personas, mucho menos cristianos. Y muchos de ustedes entienden esto de una manera más profunda porque algunos de ustedes también tienen su propio negocio. Entonces siempre como cristianos tenemos que acordarnos de eso, que Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos, pero que tenemos que entender que hay reglas en la manera en que manejamos nuestros negocios y nuestras relaciones con otras personas. Ustedes se acuerdan, no hace tanto tiempo, quizás hace más o menos 2 años, cuando primero empezó COVID, que teníamos situaciones muy graves, ¿no? Donde no había papel higiénico. ¿Se acuerdan? No había papel higiénico en ninguna parte. Era imposible comprar papel higiénico. ¿Dónde está todo el papel higiénico, familia? Y yo entiendo porque yo también compramos varios rollos por 1 mes, 2 meses, pero lo que no entiendo es la gente que iban a lugares como Sam's Club y Costco y compraban todo el papel higiénico que había en la tienda. ¿Se acuerdan? Que lo veíamos en las noticias. Eso es lo que llamamos gente oportunistas. Y después lo veías en Amazon o en otro sitio y estaban vendiéndote un rollo de papel higiénico a $10, abusando de la necesidad y abusando de la desesperación de la gente. Eso es lo que estamos viendo en este contexto. Estamos viendo que los propios hermanos que habían regresado a Jerusalén están abusando de esta gente y están diciendo, vamos a ver, vamos a hacer negocio aquí y vamos a hacerlo de la manera en que lo hacen nuestros vecinos que no conocen a Jehová, el Dios de la Biblia. Entonces, fíjense en el versículo 2. Dicen estos judíos pobres, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. La palabra nos da reglas para prestar. En el Viejo Testamento, cuando judíos se prestaban a judíos, miren lo que dice en Levítico capítulo 25, desde el versículo 35 hasta el 37, nos dice esto al pueblo judío. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. ¿Qué nos está diciendo aquí esto? Nos está diciendo que las reglas para conducir préstamos entre judíos en el Viejo Testamento no era una transacción comercial, no era un negocio con el propósito de ganarse algo y hacerse rico. Esto era lo que un hermano haría por otro. Eso es donde uno le dice a una persona en necesidad, tú sabes qué, hermano, yo veo que tú tienes una necesidad ahora y no tienes los recursos disponibles, yo te lo presto y cuando puedas tú me lo regresas. Ese era el propósito de Dios. Entre judío y judío no cobraban interés. Otra cosa que quiero que notemos en el versículo 4 dice, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Cuando estaba estudiando aquí la historia de este tiempo, durante este periodo,
Lo que dicen muchos de los que escriben los comentarios, dicen que la tasa de impuestos en esos días era normalmente el 50%. ¿Se imaginan eso? Si en las tarjetas de crédito ya con eso ya tenemos problema y nos cobran que 20, 25%, un 50%, imagínense que le prestas $2,000, te prestan $2,000 o son $2,000 que necesitas, tienes que pagarles $3,000 de regreso. Yo creo que muchos de nosotros no podríamos hacer eso. Imagínense la gente pobre judía que acababa de regresar a Jerusalén porque Dios dijo, regresen a Jerusalén, reconstruyan los muros de esta ciudad. Yo quiero hacer esta obra. Y otra vez, habían gente codiciosa que estaban abusando de sus propios hermanos. Miren lo que dice aquí. Es fácil, familia, cuando entendemos el contexto, es fácil ver que pronto esta gente se estarían ahogando en préstamos y que nunca podrían pagar estos préstamos. En el versículo 5 nos dice, he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, a esclavitud, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Quiero que pensemos esto un momento. ¿Cómo se sentirían ustedes? Siendo gente de familia, siendo gente que tiene niños, ¿cómo se sentirían ustedes si estaban en una situación donde sus hijos o su esposa estaban pasando hambre? ¿Cómo se sentirían? Eso no es fácil. Y yo hablo de este tema como un papá. Yo sé que lo más importante para mí es proteger a mi familia, pero también proveer a mi familia. Y yo no me imagino el dolor que me causaría a mí en el corazón ver a mis niños sufriendo porque no tienen suficiente para comer. Aquí dice que esto era un tiempo muy difícil para los judíos y que no solamente estaban dispuestos a que le presten grano para vivir, pero también habían hipotecado sus posesiones, sus viños y sus propiedades, y no solamente habían llegado a ese nivel, pero habían llegado a un punto de desesperación donde estaban vendiendo a sus propios hijos como esclavos a la servidumbre. Quiero explicar eso un momento porque creo que cuando pensamos nosotros en la esclavitud tenemos otro entendimiento de eso. En esos días, en la cultura y en ese contexto, esto era muy común. Era muy común que para la gente pobre, si llegaron a una situación donde tenían una deuda que no podían pagar, lo que pasaba es que hasta entre judío y judío, muchas veces los hijos de uno o las hijas llegaban a ser servidumbre por un periodo de tiempo. Pero el deseo del papá o la mamá, la familia, siempre era poder redimir, ¿verdad?, a sus hijos o redimir a su familia. Y entonces lo que vemos aquí vemos una situación tan desesperada, porque ¿cómo van a redimir a su familia si ya han hipotecado todo lo que les pertenece? Imagínense eso, familia, una situación llena de desesperación, y no era causa de Tobías, Sanballat, Geshem y la gente que estaban afuera, era causa de sus propios hermanos. Era causa de judíos que tenían dinero y querían más dinero y estaban dispuestos a extorsionar al pueblo de Dios. Entre hermanos estaban haciendo esto. Cuando nosotros o cuando una persona opera y vive su vida desde una mentalidad carnal siempre es lo que yo deseo y lo que vamos a hacer para mí en mi vida. Tú serás un instrumento para el enemigo y el enemigo te va a usar para traer división al pueblo de Dios. Pero quiero que veamos otra imagen, familia. En el Nuevo Testamento, miren la diferencia. Cuando el pueblo de Dios estaba lleno del Espíritu de Dios y no dominado por los deseos carnales, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32. Miren lo que nos dice aquí. Acuérdense, esto fue cuando la iglesia acababa de empezar. El poder de Dios y el Espíritu de Dios estaban moviéndose en una manera poderosa. Y dice esto en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Fíjense en dos cosas en este pasaje. En el versículo 33 dice que porque tenían esta unión. Dice en el versículo 32 que esta multitud de creyentes eran de un corazón y de una alma. Eso nos habla sobre la armonía. Eso nos habla sobre una unión entre cristianos. Y nos dice que por eso, con gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Un punto de aplicación ahí para todos nosotros, familia. Muchas veces en nuestra vida no tenemos el poder para dar el testimonio de Dios que Dios desea que demos porque permitimos que nuestra propia carne nos domine. Aquí vemos también un gran testimonio de Dios que dice que a nadie le faltaba a nada. Ese es el corazón de Dios, familia. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento sabemos que Dios es un Dios que protege a los huérfanos, es un Dios que protege a las viudas, es un Dios que protege a la gente que no tiene nada. Es un Dios que entiende la debilidad del hombre y es un Dios que desea que nosotros como cristianos reflejemos esa compasión que Él tiene con la gente que no tienen. Entonces, cuando nosotros nos unimos y nuestro gran deseo como familia de Dios es vivir en armonía, es que vemos al Señor, a Jehová, obrar libremente entre nosotros. Y les digo esto porque este es el punto principal de este mensaje. El enemigo de Dios, sea en el Viejo Testamento con Nehemías y el pueblo de los judíos, sea en el Nuevo Testamento en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la primera iglesia, o sea hoy en día en nuestra propia congregación, el ataque siempre es igual. El enemigo de Dios ataca la armonía entre el pueblo de Dios. El enemigo de Dios quiere dividirnos como hermanos. Entonces, hay muchos ejemplos de que Jehová protege a la gente que no tiene en la Biblia. Les doy un ejemplo. Proverbios 28, 27. Y si ustedes leen los proverbios diariamente, ven que una y otra vez el Señor nos dice esto. Nos dice a nosotros en el verbo 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué nos está diciendo ahí, familia? Nos está diciendo que cuando eres una persona que abusa y se aprovecha y no le ayuda a los pobres, ese tipo de persona cae bajo una maldición de Dios en su negocio y en sea lo que sea que está haciendo, porque Dios protege a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Entonces, una aplicación básica para nosotros ahí también. Para nosotros como cristianos es problemático. No les estoy diciendo que cada persona que vemos en la calle hay que darle todo lo que tengamos, ¿verdad? Pero hay que ser dirigidos por el Espíritu. Pero el problema es cuando vemos a alguien en necesidad y nos volteamos y los ignoramos. Ese es el problema, familia. Cada uno de nosotros sabemos cuando hacemos eso. Ese es el problema. Eso va contra la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 6 hasta el 8. Lo que vamos a ver en esta porción de la Escritura, vemos la ira justa, una ira justa. Entonces, empezando en el versículo 6, nos dice aquí Nehemías, basado en todo lo que acabamos de estudiar, basado en la condición entre los hermanos y la manera en que ellos estaban abusando de sus propios hermanos, Nehemías respondió de esta manera: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y dice que callaron, pues no tuvieron que responder. Vamos a mirar lo que dice primero en el versículo 6. Creo que esto es importante aquí.
Fíjense en la respuesta de Nehemías contra las acciones del pueblo de Dios. Dice que se enojó de gran manera. A veces, familia, la ira es algo bueno. A veces enojarnos es algo bueno. Cuando nosotros como cristianos vemos las injusticias en nuestro mundo, cuando nosotros como cristianos vemos la gente que deshonra a Dios, la palabra de Dios, la gente que blasfema, debemos tener una ira adentro. Debemos tener un coraje adentro de nuestro corazón. Si estas cosas no nos afectan, algunas veces, familia, es porque nuestro corazón ya no es sensitivo a las cosas de Dios. Porque la palabra nos enseña que Dios mismo también tiene emociones. ¿Cuántos versículos vemos en nuestra Biblia donde dice que Dios tiene ira contra el pecado, pero que es un Dios de amor y de compasión? Y Dios nos ha creado en la misma manera. Y cuando el Espíritu de Dios está dominando nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, igualmente nosotros cuando vemos cosas, cuando vemos viles que están pasando en el gobierno que dicen que puedes matar a un infante, eso nos debe hacer enojar, familia, pueblo de Dios. Pero a la misma vez quiero explicar esto. Fíjense la manera en que él respondió en el versículo 7. Se enojó, pero esto fue lo que hizo. Dice, entonces lo medité. Entonces lo que dice ahí es que lo pensó. Tomó su tiempo para pensar bien sus emociones. Como cristianos queremos tomar nuestro tiempo para pensar bien las cosas, especialmente cuando estamos reaccionando a una situación con emoción. Yo creo que el único que tiene una ira justa perfecta fue Jesús, donde lo vimos en el templo de Dios, ¿se acuerdan? Donde dice la palabra, dice que ustedes han convertido esto a un lugar donde están robando a la gente. Y dice que Jesús volteó las mesas y que hizo un látigo y sacó a la gente. Pero yo honestamente no creo que nos podemos comparar a Jesús. Porque Jesús era un Dios perfecto y caminando en ese cuerpo de carne, dice que fue tentado, pero que nunca pecó. Pero entendemos también, basado en eso y otras enseñanzas, vemos que Pablo se enojó, que es algo bueno estar enojados. Pero muchos de nosotros entendemos, yo creo que quizás todos podemos decir y testificar hoy que hemos hecho cosas en momentos de ira que nos han causado gran dolor. Hemos tenido esos, yo soy el único que ha tenido esos momentos de ira donde digo, esto está mal y esta persona ha hecho mal. Y en mi ira he respondido y no he tomado el tiempo para meditar y procesar las cosas. Y ahora una situación que era mala, la hice 10 veces peor. Porque después de que uno dice las cosas, ya no puede regresar las palabras a su boca, ¿no? Y muchas veces en nuestra ira, la palabra dice que en tu ira no peques. En tu ira no peques, porque eso no demuestra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Nehemías y qué debemos hacer nosotros, familia? Cuando tenemos esos momentos de ira justa, debemos de meditar, correcto, amén. Meditar ante el Señor y decirle al Señor, Señor, esto no está bien, esto es incorrecto, Señor, lo que están haciendo aquí o lo que esta persona ha hecho en esta situación. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios y en oración. Es increíble cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a enfocarnos y nos ayuda a remover la emoción de la situación. Y así cuando estamos listos para responder, ya podemos estar seguros que no es nuestra carne que nos está influyendo a responder y que no es nuestra emoción, pero que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Como cristianos siempre queremos responder basado en la palabra de Dios. Y si estamos en alguna situación en nuestra vida donde algo nos está causando una ira o un enojo, todos tenemos situaciones así. Yo creo que todas las semanas, muchos de ustedes tenemos eso como seres humanos, sí. Pero tenemos que entender que tenemos que tomar ese momento para meditar, para calmarnos, para estar en la palabra y en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que hacemos con nuestra emoción, familia. No queremos tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Ahora, la palabra nos dice en los proverbios, y ustedes ya saben esto bien, que hay poder en la lengua. Hay poder para dar vida o hay poder para destruir. Y si estamos en un lugar donde estamos emocionales, ¿qué pasa con nuestra lengua? Empezamos a cortar a la gente. No estamos diciendo cosas que edifican, estamos diciendo cosas para herir. Porque somos seres humanos, cuando alguien nos hiere, nosotros queremos herir.
Eso es básico para todos nosotros. Todos entendemos eso. Entonces, tenemos que esperar. Hay un salmo que dice, no sé cómo decirlo bien en español, pero dice que pongas una tapa básicamente en mi boca, Señor, ¿verdad? Set a guard over my lips. Pon una guardia, Señor, sobre mi boca. Y dice David en los salmos también que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea algo que te complazca a ti, Señor. Entonces, vamos a seguir en el versículo 7 y el 8. Y lo voy a leer otra vez. Miren lo que dice en el versículo 7 y 8. Nos dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles. Lo medité, pero después de meditarlo, dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Entonces, quiero enfocarme en esto por un momento. En enseñanzas que hemos estudiado en las últimas semanas, yo he tenido un enfoque en decirles a ustedes que muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida donde seres queridos o familiares nos han ofendido. Y muchas veces quizás no es posible tener esa conversación con ese ser familiar. Y como cristianos tenemos que entender que es importante, tan importante tener un corazón puro ante Dios. Y si mantenemos y permitimos que el rencor nos domine el corazón, la presencia de Dios la bloqueamos y bloqueamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hoy quiero enfocarme en otra cosa. Muchas veces en nuestra vida, y yo creo que más aún siendo cristianos, familia, seas cristiano o no, vamos a tener conflicto. Vamos a tener conflicto en nuestro trabajo. Vamos a tener conflicto a veces en nuestro matrimonio. Vamos a tener conflicto con nuestros hijos. Vamos a tener conflicto en la casa de Dios. Eso es normal y es garantizado. Hasta que vamos al Señor en gloria, no vamos a estar libres de eso. Y porque todos entendemos eso, tenemos que también preguntarnos, ok, Señor, si tú me estás diciendo que hasta que te vea cara a cara vamos a tener conflicto, ¿cómo deseas que yo maneje estas situaciones en mi vida? Les voy a decir lo que no hizo Nehemías. Nehemías no evitó el conflicto. No evitó el conflicto. Lo que hizo como un líder, y nosotros siendo líderes debemos hacer la misma cosa, lo que hizo fue que tomó su emoción ante el Señor, meditó, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me está diciendo el Espíritu de Dios? Listo, vamos a tener esta conversación ahora mismo, porque necesitamos tener esta conversación, porque el gran deseo de mi Dios y de nosotros es vivir en armonía. Entonces, si nosotros evitamos el conflicto, ¿a quién le gusta el conflicto aquí? A nadie le gusta el conflicto. Voy a ser honesto por un momento. A ninguno de nosotros nos gusta el conflicto. Y yo creo que parte de nuestra naturaleza humana es correr del conflicto. Y cuando vemos el conflicto, muchas veces queremos decir, ok, vamos a orar, Señor, que esto se resuelva y vamos a seguir hacia adelante. Pero nada se resuelve y el problema sigue. Vamos a orar otra vez, Señor, que esto se resuelva y nada cambia en la situación. Pero con el tiempo empezamos a aprender que algunas veces no es suficiente solamente orar. Algunas veces lo que el Señor desea en nuestro tiempo de conflicto es decir, Señor, esta situación me hace muy incómodo, pero yo quiero tener armonía, Señor. Dame sabiduría y enséñame en tu palabra y guíame, Espíritu Santo, porque voy a tener esta conversación, pero quiero tener esta conversación en amor. No quiero ser dirigido por el enojo y después hacer las cosas peor de lo que eran inicialmente. Entonces, porque todos tenemos que tener en algún punto u otro en nuestra vida estas conversaciones, quiero compartir con ustedes cosas prácticas para ayudarnos a nosotros como cristianos a tener esas conversaciones difíciles. Siempre hay dos lados a cada conflicto. Todo conflicto y toda discusión entre parejas, entre hijos, en el trabajo, donde sea, siempre hay dos lados.
a cada conflicto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como líderes? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar dispuestos a escuchar a ambos lados del argumento. Y tenemos que tener la capacidad de entender que en los conflictos la gente reacciona con la emoción. Y la gente dice cosas que no deberían decir, cosas inapropiadas. Como acabamos de hablar, que la gente usa sus palabras como una espada para cortar a la gente. Pero la solución en el conflicto no viene en enfocarse en la emoción. La solución en el conflicto viene en enfocarse en la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de este problema, de este conflicto en mi matrimonio? ¿Cuál es la raíz de este conflicto con mis hijos? ¿Cuál es la raíz de este conflicto con mi jefe en el trabajo? Porque solamente cuando entendemos la raíz, familia, podemos empezar a superar estas cosas y otra vez ir de un lugar donde estamos en conflicto a un lugar donde estamos en armonía. Les comparto algo personal para ilustrar. En mi trabajo, lo que yo hago, en mi trabajo secular, yo trabajo en un centro de llamadas y llevo 7 años haciendo esto. Y les digo que cuando empecé era algo muy incómodo, porque yo al principio también igualmente soy el tipo de persona que no quiere nada que ver con los conflictos, especialmente con las conversaciones. Es difícil tener conversaciones difíciles, pero en mi trabajo lo que yo hago es que tengo un equipo de gente que yo entreno. Entonces, tenemos los clientes que son dueños de vehículos y es Honda. Entonces, muchas veces la gente nos llama y tienen un problema con su vehículo. Y obviamente dicen, este vehículo debe durar para siempre. No, los Honda siempre duran para siempre. Y entonces, ¿ustedes han oído eso? El vehículo tiene 200,000 millas y todavía quieren que reemplacemos todo, ¿no? Entonces, mi trabajo es trabajar con los manejadores de caso. Entrenamos a los manejadores de caso para que cuando llame el cliente le diga, yo entiendo esta situación no ha sido fácil. Disculpa que estás pasando esta situación. Apreciamos que nos has dado esta oportunidad para trabajar contigo. De verdad apreciamos tu lealtad a la marca y queremos ayudarte. Déjame ver qué podemos hacer por ti en esta situación. Entonces, manejar esas situaciones, ¿no? Y creo que esto es algo muy práctico porque esto no solamente se usa en el trabajo, pero se usa en nuestras relaciones con nuestros hijos. Yo lo uso con mi hijo todo el tiempo en la casa. Lo usamos con nuestros seres queridos. Lo usamos con nuestra familia espiritual. Muchas veces estos clientes son gente muy emocional y nos llaman y nos están diciendo todo tipo de grosería a los manejadores de caso. Y ya después, cuando ellos quieren escalar el caso, ya es cuando la llamada me llega a mí. Y yo soy el que tiene que hablar con esta persona. Pero les digo lo que he aprendido en estas conversaciones, es que la gente reacciona basado en la emoción. Y entonces en el conflicto, lo que esta persona que está tan enojada, lo que necesitamos hacer, número uno, es reconocer que esta persona se siente emocional sobre algo. Porque sea bien o no esas emociones y esté bien o no esa persona, se siente de esa manera. Y hasta que yo esté dispuesto a decir, tú sabes qué, Señor, yo entiendo que tú estás muy frustrado. Yo entiendo que quizás mis acciones o las acciones de mi compañía contra ti te han ofendido y tú te sientes mal. Después de hacer eso, solamente en ese punto podemos proceder al próximo paso. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que sus sentimientos son reales en todo el conflicto, familia. Y eso aplica mucho en nuestros matrimonios, ¿no? Voy a tocar solamente un momento esto. En nuestros matrimonios, muchas veces como esposos, no somos tan emocionales como nuestras esposas. Y no entendemos por qué es que mi esposa se siente de esta manera. Porque yo no lo puedo comprender. Amén. Y entonces en esos momentos yo le digo al Señor, no, Señor, ella está incorrecta, Señor. Y tú sabes lo que me dice el Señor. El Señor me dice, en mi palabra, dice que tienes que aprender a vivir en paz con tu esposa. Porque tu esposa yo la he hecho de esta manera. Y entonces me tengo que humillar muchas veces. No muchas veces, pero algunas veces. Algunas veces tengo que decir, Señor, yo no entiendo esto, pero si ella se siente mal, si fui yo la causa o no fui la causa, al fin de día quiero restauración. Quiero restauración. Quiero vivir en armonía con mi esposa. Perdóname, esposa, si te he ofendido.
Y tiene que ser honesta y humilde, ¿no? Uno cuando dice eso. Pero es el Señor que nos da esa capacidad en esos momentos, familia. Como hombres, es el Señor Jehová, el Espíritu Santo. Cuando no queremos decir perdón, es el Señor que nos quita el rencor y el orgullo y nos da la capacidad para pedir perdón. Y entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? De repente, todas las cosas están bien, estamos a paz, hasta el próximo día. Pero un día a la vez, amén. Pero vamos a ser honestos, lo que pasa es que en nuestra vida como cristianos, en el matrimonio, un ejemplo, lo que vamos aprendiendo, familia, igual como Nehemías, es que muchas veces este conflicto tiene una raíz espiritual y empezamos a reconocer las tácticas del enemigo. Y muchas veces, yo les digo que preparando los mensajes o viniendo a la iglesia, y seguro igualmente para ustedes, hay muchos ataques durante la semana. Y nosotros tenemos que arrodillarnos y decir, no, esto no es un problema entre tú y yo, este es un problema espiritual. Y apenas reconocemos que es el enemigo, podemos tratar las cosas de una manera apropiada. No se puede resolver un asunto en la carne que es un asunto espiritual. Amén. Entonces, otra cosa que quiero decir sobre lo que viene siendo la corrección o la contabilidad. Familia, nunca seas una persona que no permite que nadie te reprenda. Nunca seas ese tipo de persona. Nunca seas esa persona que dice, a mí nadie me corrige. O cuando alguien viene a decirte algo, quizás no dices nada, pero lo rechazas en tu corazón. Porque si eres ese tipo de persona, no se puede confiar en ti. No se puede confiar en ti. Y les digo esto, que la palabra de Dios nos enseña que ser reprendido es el camino a la madurez espiritual. Ser reprendido es el camino a la madurez y a la vida espiritual y a la vida eterna. Pero ¿a quién le gusta ser reprendido? A ninguno de nosotros. A mí no me gusta ser reprendido. Pero yo entiendo que la palabra me dice que su palabra es una espada. Y su palabra me enseña mi condición, ¿no? La condición de nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando leemos la palabra, no es siempre un mensaje que nos anima y nos dice, amén, aleluya. Algunas veces ustedes se quedan sentados y no quieren decir amén porque duele la palabra. Amén. Pero esa es la verdad, familia, porque el Señor algunas veces nos tiene que animar y algunas veces nos tiene que rebajar. Eso es igual para todos nosotros, familia. Y como cristianos empezamos a madurar y empezamos a decir, ok, Señor, si esta es la manera en que voy a madurar, quiero tener un oído sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Yo no quiero ser el tipo de persona que resisto al Espíritu de Dios que me está corrigiendo y de repente Dios tiene que hacer algo drástico. Porque yo sé que mi papá, cuando él hace algo drástico, duele. ¿Sí o no? La palabra nos dice... espérate, eso es más tarde, lo voy a salvar. La palabra nos dice sobre Dios que cuando Él nos da una nalgada, que esa nalgada duele. Entonces, les doy un ejemplo, familia, personal para mí, de una situación donde a mí me tuvieron que corregir en el trabajo. Otra vez, yo trabajo entrenando a la gente y mi jefa es cristiana. Y llevo 7 años haciendo también algo que llamamos la aseguranza de calidad. Entonces hay un estándar en estas llamadas. El estándar es aquí. Y tú tienes que hablarle a nuestros clientes de esta manera, sea lo que sea la situación. Y querían que adoptemos una frase en inglés, la voy a decir en español. Querían que en todas las llamadas le digamos al cliente, es mi placer absoluto ayudarte. Ahora, quizás para algunos de ustedes dicen, está bien, yo puedo decir eso. Pero yo les digo que para mí, especialmente en inglés, esto era una frase muy difícil y yo no estaba de acuerdo con esto. Y yo me decía en mí mismo, ok, esta es mi jefa y yo estoy bajo autoridad, pero yo no estoy de acuerdo de esto. Con mi experiencia, yo no creo que debemos usar esta frase. Es mi placer absoluto, señor Vázquez, ayudarle hoy. Gracias por esta llamada, es mi placer absoluto. Todas las llamadas teníamos que repetir esto. Entonces, yo resistí el mensaje y... cuando estaba entrenando a mi gente, no les estaba diciendo debemos hacer esto, pero no había un sistema de contabilidad. Hasta que un día le dije a mi jefa otra vez, ¿puedo hablar con usted? Honestamente, jefa, yo la respeto, pero yo no creo que esto es algo que debemos incluir.
en todas nuestras llamadas. Entonces lo que pasó fue que me llamó a mí y a mi equipo entero a un cuarto para corregirnos y para corregirme a mí. Y esto es lo que aprendí de esta lección, familia. Aprendí que esta decisión de incluir esta frase no era una decisión que ella había hecho. Esto venía desde los ejecutivos. El jefe de Honda dijo, yo quiero que ustedes en el centro de llamadas usen esta frase en todas las llamadas. Y les digo que en ese momento me humillé. Y en ese momento me di cuenta que yo estaba incorrecto. Porque esto era una orden ejecutiva desde el jefe de arriba. ¿Y qué hice en ese punto? Cambié mi canción y empecé a decir, ok, vamos a decir esta frase. Y es increíble como ese cambio en mi corazón cambió al equipo entero. Ya les digo que todos lo dicen en cada frase. Es mi placer absoluto ayudarle con esto. Pero es igual para nosotros, familia, en nuestra vida. Porque muchas veces cuando alguien nos corrige, vamos a hablar espiritualmente por este tema. Si alguien nos corrige espiritualmente, quizás no podemos enfocar en esa persona. Pero si esa persona viene bajo la autoridad de la palabra de Dios, la corrección viene de Dios mismo. Y acuérdense, familia, que muchas veces cuando Jehová nos corrige, no aparece en una nube. Jehová nos corrige a través de la gente. Entonces, como cristianos y las situaciones en la vida, amén. Como cristianos siempre tenemos que tener un oído sensitivo. Yo les digo que hay veces que la gente me dice algo, quizás me puede comentar algo en el trabajo, en algún lugar, y no me gusta lo que la persona me está diciendo. Pero mi responsabilidad ante Dios es decirle al Señor y decirle gracias por esta información. Señor, esto es real, esto es verdad. Esto es verdad sobre mi carácter, Señor, porque quizás ellos ven algo en mí que yo no puedo ver en mí mismo. Es verdad, ¿no? Que muchas veces en nuestro propio carácter no podemos ver nuestras fallas. Y todos nosotros estamos siendo santificados. Cada uno de nosotros estamos en ese proceso de madurar en nuestra fe. Entonces siempre van a haber gente, familia. Gracias a Dios, gracias Dios que en tu misericordia no permites que yo permanezca en ese lugar. Gracias Dios que en tu misericordia y tu amor por mí siempre me estás ayudando a madurar en mi fe. Gracias Señor que tú has puesto gente en mi vida que me va a decir la verdad, aunque me duela la verdad. La gente no siempre te dicen la verdad como deben decirla. Y eso es entre ellos y Dios. Ellos también necesitan crecer en eso. Pero al fin del día, ¿se acuerdan cuando David iba con sus hombres y había un hombre... se me olvidó el nombre, pero el hombre iba al lado y le estaba diciendo cosas, ¿se acuerdan? Le estaban diciendo cosas y sus hombres le dijeron, permíteme que le voy a cortar la cabeza a este hombre. Semaía. Y David dijo, no, porque quizás es Jehová el que me está reprendiendo. Entonces, nunca sabemos, familia, quién nos está reprendiendo, pero si es la palabra de Dios, todos estamos bajo la autoridad de este libro y este libro siempre nos va a corregir las cosas incorrectas en nuestra vida porque Dios desea que nosotros participemos en quién es Él. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor y compasión. Y mientras más permitimos que Dios nos influya, que Dios nos corrija, que Dios nos limpie en estas cosas, mientras más nos humillamos ante la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Más empezamos a ver el carácter de Cristo en nuestra vida. Más empezamos a reflejar la nueva imagen. La palabra nos dice que somos parte de una nueva familia. Y mientras más entendemos esto, más vamos a ver a Cristo en nosotros, familia. Y ese es nuestro gran deseo, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, la próxima vez que tengan un conflicto, hay que preguntarse, ¿esto es una prueba de Dios? ¿Esto será una prueba de Dios que Dios ha permitido o que Dios ha traído a mi vida este conflicto? ¿Es una prueba de Dios? ¿Cómo voy a responder, familia? Les doy una ilustración sobre el té. Ustedes saben que cuando metes la bolsita de té en el agua caliente, uno no sabe de lo que está hecho el té hasta que la colocas en el agua caliente. Y es igual para nosotros cristianos. Todos podemos decir amén, aleluya, sonreír, pero es en el momento del conflicto donde en realidad vemos nuestra condición espiritual, donde en realidad vemos lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí o no? Porque en el calor empiezan a salir las cosas.
Y les digo que muchas veces vemos cosas que no nos agradan. Todos somos así de esa manera, familia. ¿Cuántas relaciones han fracasado en nuestra vida porque no hemos respondido bien al conflicto? Piensa en eso un momento. ¿Cuántas relaciones familiares en nuestra vida han fracasado porque nosotros no respondimos bien al conflicto? Yo creo que todas mis relaciones antes de Cristo han fracasado por esa razón, porque no sabía cómo manejar el conflicto. Y porque decía, en vez de lidiar y decir, ok, vamos a tener esta conversación, decía, ya vas a tratarme de esa manera, ya no somos amigos, apártate de mí. Y quizás algunos de ustedes también eran de esa manera, donde tienen gente en su familia que dicen, ok, ya me ofendiste, ya no vamos a hablar más, ya no hay más conversación. Eso no le ayuda a nadie, familia. Y no estoy diciendo que cada vez que tengamos una conversación va a haber restauración, pero el deseo nuestro es tener restauración y tener armonía. Amén. Y esa es nuestra contabilidad ante Dios, es tener esas conversaciones. Entonces, si hay algo que es importante para nosotros como creyentes en nuestra vida espiritual, es aprender a resolver conflictos y aprender a tener esas conversaciones difíciles. Otra vez, cuando tenemos esas conversaciones, porque todos lo tenemos que hacer, varias cosas que debemos hacer durante esos tiempos. No importa si la persona está bien o incorrecta en sus emociones o la manera en que ha respondido, cada persona es digna de respeto. Amén. Cada persona es digna de respeto. Y yo creo que todos podemos decir que han habido momentos donde hemos respondido de maneras muy carnales, donde hemos dicho cosas que no deberíamos decir, donde hemos hecho cosas que deshonran al nombre de Dios. Todos hemos hecho eso. Pero en esas conversaciones te voy a respetar a ti, voy a escuchar lo que tú tienes que decir, voy a tratar de entender por qué es que te he ofendido o por qué estás ofendido. Y luego, si Dios permite, mi deseo es hacer la paz contigo. Mi deseo es pedirte perdón si es necesario. Cristianos siempre tienen que buscar en la vida lo que traiga armonía. Y hay un gran poder, familia, para sanar en nuestras humildes disculpas. Eso es parte de lo que significa vivir en el temor de Dios. Estar dispuesto a pedir disculpas cuando el Espíritu Santo nos está enseñando eso. En el versículo 8 vamos a seguir. Miren lo que dice en el versículo 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vencidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. La manera del mundo, sabemos que el mundo nos dice que solamente los fuertes sobreviven. O en este caso, que solamente los ricos florecerán y que los pobres perecerán. Pero este no es el camino de nuestro Dios. Esta no es la manera de Cristo. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de cómo los ricos deben vivir sus vidas. En 1 Timoteo 6:17 nos dice, a los que tengan dinero y riquezas, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que no son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Otra vez, familia, si tienes dinero, disfrútalo. Gloria a Dios, disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo si has trabajado duro para conseguir esas riquezas. Pero acuérdate que Dios te ha bendecido para que seas una bendición. En el versículo 8 también, fíjense lo que dice en la segunda porción, cuando dice que fueron silenciados después de ser reprendidos, habla de la convicción del Espíritu Santo. Y ya hablé sobre esto, que es tan importante, familia, mantenernos en ese lugar donde podemos sentir la convicción del Espíritu Santo. Lo que es un problema es cuando nosotros sabemos como cristianos que lo que estamos haciendo en nuestra vida es incorrecto y no nos sentimos mal. No tenemos ningún sentimiento. Uno se puede sentar en la iglesia, y yo entiendo esto. Te puedes sentar aquí en la iglesia, puedes oír un mensaje y puedes darte cuenta en tu mente que estás en error, que estás haciendo mal en tu vida.
pero has llegado a un punto donde has resistido la convicción del Espíritu Santo, donde ya no sientes nada en tu vida, familia. Ese es un lugar muy peligroso para estar. Como cristianos tenemos que acordarnos y siempre darnos cuenta que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados diariamente. Y si tenemos cosas en nuestras relaciones, sea con quien sea, Espíritu Santo, enséñame mi Dios. Enséñame mi Dios si hay algo en mi vida que te desagrada. Enséñame mi Dios si hay algún pecado en mi vida que necesito arrepentirme. Y el Señor nos va enseñando. Y cuando el Señor nos enseña, porque la palabra dice que debemos tener un oído sensitivo al Espíritu, si queremos mantenernos sensitivos, tenemos que obedecer. Si el Espíritu de Dios te dice, ve y ten esta conversación con tu hermano, o con fulano, o con tu esposa, o con tus hijos, y oyes el mensaje, oyes el sermón, y dices amén, gloria a Dios, el Señor me está hablando, el Señor me está diciendo que me necesito arrepentir, el Señor me está diciendo que me quiere usar, y sientes la convicción del Espíritu Santo, pero te vas a la casa y viene el lunes y no haces nada, y viene el martes y no respondes, y ya para el miércoles ya no sientes nada, es como si el Señor no te hubiera hablado nada, y sigues viviendo tu vida otra vez, hasta la próxima vez donde empiezas a decir, ¿por qué es que no puedo oír del Señor? ¿Por qué es que cuando leo no oigo de Jehová? ¿Por qué es que no tengo entendimiento de su palabra? Familia, muchas veces es por esta razón, porque no estamos dispuestos a obedecer lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando. Como líderes debemos estar agradecidos cuando estos tipos de situaciones salen a la superficie en nuestra vida. Y es difícil como un líder algunas veces porque uno puede decir, ay, yo no puedo creer que esto está pasando bajo mi propia nariz, bajo mi propia casa, pero tenemos que entender que muchas veces estas situaciones es un grito para ayuda. La gente está pidiendo ayuda en el interior y no saben cómo pedir ayuda. Y esto nos da oportunidad para tener esas conversaciones difíciles. Si de verdad tú amas a alguien, no te vas a quedar callado. Si de verdad tú amas a alguien, tú vas a pedirle al Señor, dame las palabras, Señor, para poder compartir la verdad en una manera llena de compasión y llena de ti, llena de tu justicia, Señor. Entonces, versículo 9 hasta el 11. Y ahorita vamos a participar en la comunión. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. En el versículo 9 dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos en el temor de nuestro Dios, hay ciertas cosas en que no debemos hacer. Hay ciertos lugares donde no debemos ser vistos. Hay ciertas maneras en que no debemos tratarnos unos a otros. ¿Debido a qué? Al temor de Dios, a un profundo respeto por Dios y por quién es Dios. Y un entendimiento, familia, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos representantes de Dios. Piensen eso un momento. Nosotros representamos a Jesús. Y muchas veces, familia, lo que compartimos con la gente no es un versículo. No compartimos con la gente el mensaje del Evangelio. Lo que compartimos son nuestras vidas. Lo que compartimos con la gente en el mundo muchas veces es la manera en que manejamos las situaciones. Es la manera en que respondemos. Es la manera en que tenemos esas conversaciones difíciles. Es cuando ellos ven algo diferente en la manera en que nosotros manejamos las cosas. Eso es lo que atrae a la gente a Cristo. No es tanto nuestras palabras, es más nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Y si hoy se sienten, quizás están diciendo, ay, como le he fallado al Señor, como he mal representado a Jehová y quién es Jesús en mi vida. Todos hemos fallado en esa área. No se mantengan en ese lugar donde el enemigo los condena. Acuérdense que Dios desea cada día darnos algo nuevo.
Dice en la palabra que su gracia y su misericordia hacia nosotros son renovadas diariamente. No importa en qué situación te encuentres hoy, si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, si estás dispuesto a tener esas conversaciones difíciles, si estás dispuesto a ir ante Dios y decirle, Dios, dame sabiduría y las palabras, Dios está dispuesto a darte lo que tú necesitas. Y mañana es un día nuevo, familia. Y mañana empiezas día nuevo, renovado, con una mente limpia, con un corazón puro, en la presencia de Dios, alabando a Jehová, disfrutando de su presencia. ¿Por qué? Porque no estamos agarrando estos pecados y diciendo, no te voy a dar esto, Dios. Tú puedes tener el resto de mi vida, pero esto no, Dios. Esto no te lo voy a dar. Tenemos que estar dispuestos a darles todo a nuestro Dios. Todo a nuestro Dios. Entonces, voy a cerrar con esto. Yo respeto, yo amo, yo valoro a mi esposa y a mis hijos. Yo respeto y los valoro a ustedes y a este ministerio. Y yo deseo que ustedes me respeten. Y yo valoro a mi Dios y yo respeto y temo a Dios. Y yo no quiero arruinar estas cosas que Dios me ha dado. Yo no quiero arruinar las bendiciones de mi familia, de mis hijos, mi testimonio, el ministerio, esta oportunidad que tengo para servirles a ustedes. Yo no quiero arruinar nada de eso, pero el enemigo sí quiere arruinar mi vida. Y el enemigo quiere influirme de esa manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, familia? Diariamente, como cristiano, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es mi mayor lucha en mi vida? ¿Cuál es la mayor lucha en mi vida? ¿Cuál es esa área en mi vida donde el enemigo siempre me quiere tentar? ¿Cuál es esa área de tentación donde yo he tenido debilidad en el pasado? Sea lo que sea, lo que yo he hecho, y este es el punto de aplicación para nosotros en cierre, yo tengo esos pasajes en la Escritura que yo puedo decir, ok, estoy pensando en estas cosas. Estoy siendo tentado de esta manera. Y yo sé lo que la palabra dice, pero yo necesito recordarme lo que la palabra dice. Y entonces en esos momentos yo me siento en el piso ante Dios y empiezo a conversar con el Señor y empiezo a leer su palabra. Muchas veces decimos, vamos a traer cada pensamiento cautivo. Y eso está correcto y eso está bien porque no debemos de darle lugar a la fantasía. No debemos de envolvernos en nuestra mente en una fantasía que nos va a llevar a pecar. Pero también ustedes saben muy bien que muchas veces cuando traes algo cautivo, todavía te sigue y te sigue y te sigue. ¿Qué debemos hacer en esa situación? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es esa cosa con que tú siempre estás batallando? ¿Cuál es esa área en tu vida donde el enemigo sabe, aquí yo te he visto? Porque el enemigo nos está estudiando, la palabra dice, nos está mirando las cosas que nosotros miramos. Él sabe si nuestro deseo es el dinero. Él sabe si nuestro deseo es la avaricia, la codicia. Él sabe si nuestro deseo es el orgullo y ser reconocido. Él sabe si tenemos deseos impuros. Y por esa razón, Él nos va a tentar en esas áreas. Y por eso, familia, es de gran valor sentarnos ante Jehová y decirle, Señor, esta es mi batalla y esto es lo que me está entrando a la mente ahora. Enséñame qué va a pasar si yo decido hacer esto. Y eso es lo que yo hago. Enséñame, Señor, si yo decido pecar de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Y les digo, familia, que mientras voy leyendo y el Señor me va enseñando, ya no quiero nada que ver con ese pecado. Ya no quiero nada que ver con esa cosa porque ya tengo una mente enfocada y el Señor nos da entendimiento. Entonces, sea lo que sea, lo que es tu lucha, tu tentación, todos somos tentados con las mismas cosas. Piensen eso un momento. Tienen que ir a la palabra de Dios. La palabra es una lámpara para tus pies y una luz en mi camino. La única forma en que nosotros ganamos batallas espirituales es cuando entendemos que nuestra victoria está directamente ligada a nuestra dependencia de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos da entendimiento y es la palabra de Dios que causa que el enemigo de nuestra fe huya. ¿Y qué pasa mañana cuando otra vez me llega la misma tentación? Otra vez me voy a sentar, otra vez voy a estudiar, otra vez voy a recordar. Sí, Señor, si hago esto, se va a sentir bien por un momento, pero voy a destruir mi matrimonio. Voy a destruir mi testimonio con mis hijos. Voy a destruir el ministerio.
No quiero hacer esas cosas. Gracias, Señor, que nos abres los ojos con tu palabra. Cuando estamos dispuestos, familia, a venir a la palabra de Dios, el Señor nos da entendimiento. Entonces, la próxima vez que tengan su lucha, tenemos que entender que eso es lo que desea Jehová. Tomen el tiempo para abrir su palabra y decir qué es lo que dice la palabra sobre este tema específico y tengan esa conversación con el Señor. En el versículo 10 vemos que Nehemías le estaba prestando a la gente, pero la gente, los judíos ricos, le estaban quitando a la gente. La vida llena del Espíritu se define por dar y ser humilde. La vida guiada por la carne siempre se trata de mí tomar. Y en el versículo 12 y 13 nos dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere eso. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. En el Nuevo Testamento se acuerdan la historia de Zaqueo, el que era taxes, ¿verdad? El tax collector. El que hacía eso y hacía todo tipo de maldades. ¿Qué es lo que hizo cuando se arrepintió? Amén, restauración y regresó, porque no es suficiente solamente decir perdón. Hay un cambio visible en nuestras acciones, cuando en realidad es un arrepentimiento real ante Dios. Y cuando aquí habla sobre un juramento, familia, esto es algo serio. Nehemías les está diciendo a estos líderes, traten conmigo, o si no, los voy a entregar a Dios. Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La disciplina de Dios en estos casos puede ser muy difícil y haciéndole promesas a Dios que no deseamos mantener es algo muy grave. Vamos a cerrar el estudio ahora para tomar la comunión. Y en cierre, ¿qué es lo que Jesús desea de nosotros? ¿Qué es lo que Jesús desea de nosotros? Armonía. Armonía. Y armonía no significa que no van a haber conflictos en nuestra vida. Armonía significa que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, vamos a estar dispuestos a tener esas conversaciones difíciles. Vamos a humillarnos y pedir perdón cuando ofendamos a los demás. Tenemos que otra vez buscar esas cosas que promueven la paz y la edificación al pueblo de Dios. Vamos a avanzar juntos como un pueblo, como una congregación. Vamos a hacer esto juntos para el reino de Dios y vamos a vivir nuestra vida en el temor de Dios. Amén. Amén. Si puedes subir, por favor, el equipo de la alabanza. Y en lo que estamos preparando también para la comunión, por favor, quiero tomar un momento para orar por nosotros, porque entendemos, familia, que la comunión es algo muy especial. La comunión no es un rito. La comunión es un momento de intimidad con nuestro Salvador. La comunión es un reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, por la sangre que Él ha derramado en el Calvario, por el cuerpo que fue quebrantado por nuestros pecados. Y por esta razón, familia, si en alguna área necesitan oración hoy, quiero que por favor cerremos todos los ojos. Si necesitan oración en estas áreas que hemos tocado hoy, si por favor pueden levantar la mano para orar con ustedes. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a unirnos en fe esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es una espada. Te damos gracias que tu palabra nos corrige y que es esta corrección que nos trae a una vida fructífera, una vida abundante en ti, Señor. Y esta mañana te pedimos como el pueblo de Dios que nos perdones nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, las cosas que hemos mantenido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, las cosas que no hemos estado dispuestos a darte a ti. Y esta mañana nos queremos rendir completamente a ti. Perdónanos nuestro orgullo, Señor.
perdónanos nuestro rencor. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Queremos honrarte a ti. Queremos tener esas conversaciones difíciles. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes ahora mismo. Que nos laves, Señor. Que nos limpies la mente, el alma y el corazón. Y que este tiempo siga siendo todo para tu honra y todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.